Yo tengo dos temas que quiero compartir con ustedes. El primero está relacionado con una información que es noticia, digamos, reciente, calientita, y es la decisión del juez Timothy, ¿qué se llama? Timoteo, que ha mandado a juicio de fondo a algunos a los implicados, todos los implicados en el caso Antipulpo. Cuando un juez manda a juicio de fondo, eso tiene varias implicaciones. ¿Qué implica eso? Bueno, que las pruebas le dicen a ese juez que existe toda la probabilidad de que se hayan cometido los hechos. Si no encuentra elementos suficientes que comprometan la responsabilidad penal del acusado, sencillamente el juez hubiera apelado al artículo 301. Pero en el 303 del Código Procesal Penal se establece que el juez dicta auto de apertura a juicio cuando hay elementos suficientes para justificar la probabilidad de una condena. Altos indicios de probabilidad. Exactamente. No, elementos suficientes, lo quiero decir de manera textual. Y para ello el juez tiene que firmar una resolución, tiene que decir todo esto mediante una resolución en la que dice si admite total o parcialmente la acusación. En este caso se ha admitido totalmente la acusación y tiene que también tener en esa resolución la determinación de los hechos. O sea, en esa resolución que motiva al juez a que se vaya a juicio de fondo tiene que estar establecidos los hechos, cómo se cometieron, quién los cometió y cuál es el tipo penal que se establece para cada hecho de manera particular. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, que el juez en los argumentos, en las pruebas sometidas por el Ministerio Público, ha encontrado elementos suficientes que, según él, comprometen la responsabilidad penal de estos señores, comenzando por Alexis Medina, y menciono a Alexis porque es el más mediático, y se demuestra además que es un avance en este proceso por parte del Ministerio Público. ¿Por qué un avance? Porque cuando mucha gente está tratando de detractar al Ministerio Público, el juez dice que todo lo que el Ministerio Público le ha sometido sobre un caso en el cual se involucran unos 5.000 millones de pesos, supuestamente estafados, robados o como usted quiera hacerlo, en corrupción, todo le dice al juez que el Ministerio Público tiene cierta razón a raíz de la lectura que él da a esos casos. Si no, sencillamente el juez hubiera argumentado o tomado como elemento fundamental el artículo 304 del Código Procesal Penal, que habla sobre un auto de no lugar. Si no hubiera encontrado los elementos suficientes, si los hechos no se hubieran realizado, si se extingue la acción penal o si la persona no es responsable de los hechos que se les indilgan, o si no hay razones suficientes, si no hay pruebas suficientes que puedan comprometer la responsabilidad penal de todas esas personas. Es decir, el juez tiene el 303 del Código Procesal Penal para tomar la decisión que tomó, pero tiene además el 304, el mismo Código Procesal Penal, para tomar una decisión contraria a la que tomó si no hubiera encontrado elementos, pero parece que sí los hay. Por eso es que yo he tenido una tesis, y yo puedo estar totalmente equivocado, pero yo me atrevo a decir lo que pienso como abogado, no como un experto en derecho, que ahora cuando nace de verdad el fundamento, es ahora cuando tiene sentido la presunción de inocencia. Yo nunca he estado de acuerdo con la presunción de inocencia se da desde el primer momento en que a una persona que hay una denuncia o una querella, no, porque no tiene sentido que haya una presunción de inocencia hacia su persona cuando el Ministerio Público lo acusa, comienza a investigar lo acusado, porque ¿cuál es el elemento para que el Ministerio Público le investigue? Que presuma que usted pudo haber cometido el hecho. Y el que lo acuse de manera formal con relación al Ministerio Público rompe también esa presunción de inocencia. O sea, ¿el Ministerio Público tiene que presumirlo inocente hasta prueba en contrario? Claro que no. Si te presumo inocente no tengo cómo someterte, cómo iniciar un proceso. Igual pasa con este segundo pase, cuando está en la investigación.
este juez también rompió ahí su presunción de inocencia respecto de lo que a él se le sometió y ha dicho, de conformidad con lo que me han presentado el Ministerio Público y todos los elementos que yo he visto, hay razones suficientes que comprometen la responsabilidad penal de estos señores y señoras. Consecuentemente, los envío a juicio de fondo. Ahora es cuando entiendo yo, comienza o podría comenzar una verdadera presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque es un juez que no ha tocado absolutamente nada, ni la prueba ni nada, que va a comenzar a ventilar cada proceso. Un juez que no está contaminado ni por las pruebas, ni por lo que diga este, ni por lo que diga el otro, sino que ya en un proceso arbitral, abierto, contradictorio, ahí hay más presunción de inocencia. Y aún así, yo no creo que la haya de manera total. ¿Por qué? Porque tú como juez, que te llegue ahora el juez de fondo, a tus manos el análisis o la ventilación de este caso, por más imparcial que tú seas, tú tienes que pensar contra. Pero ya ha pasado por varios procesos y ya un juez igualito que yo dice que hay elementos suficientes. Pero déjame ser lo suficientemente claro, imparcial, justo, correcto, y ahí es donde comienza el asunto. Es probable, porque ha habido casos en los que hay sometimiento a juicio de fondo y en el juicio de fondo las personas salen inocentes. Pero no creo que este sea uno de esos casos. Así que vamos a esperar a ver qué pasa. Por lo pronto, a mi modo de ver, es un punto que se anota el Ministerio Público, que ha corroborado con hechos respecto al juez lo que durante mucho tiempo han venido diciendo. ¿Tú me decías? Sí, tú ibas a decir algo. No, está bien. Lo que vi y me agradó sobremanera fue ver a este joven Timoteo decir, mira, David Timoteo. Un muchacho de 35 años de edad, pero con su vida en el Poder Judicial, porque desde muchacho fue secretario, fue asistente, después asistente de un juez. Esos son de los buenos, porque conocen toda la nomenclatura. Tiene el dominio del escenario y lo demostró. Y además porque han vivido el proceso de transformación de la justicia. No, claro, plenamente. Este nació en el nuevo proceso de justicia. Y vean, les invito a ver la lectura que él da a su dispositivo. Él dice, y antes de decir lo que él dijo, les recuerdo, que lo he dicho muchas veces aquí, este es el juicio a la prueba. Ustedes los abogados le llaman preliminar. Sí, claro. Cuando yo era diputado y se discutía este tema, yo lo entendí como el juicio a la prueba. Porque ¿qué es lo que hace este juez? Es decir, ¿qué es lo que vale la pena llevar ante un tribunal? Entonces, él dice muy categóricamente, el Ministerio Público me ha demostrado con este tema, que ahí hay méritos para una condena. Los calificativos penales que le dio, no estoy de acuerdo con todos. Modificamos este y este. Y dice, igualmente, con respecto a la defensa, entiendo que las pruebas que ha presentado son válidas en esto. O sea, que el tipo dio una cátedra allí, vayan a verlo, sí. el ejercicio. No hay que dar cátedra, es que todo eso está escrito. Un juez no tiene que hacer un juez que se ciña al derecho. Lo que tiene que decir, me trajeron esto y no me trajeron. Ahora, desde luego, lo que sí no hay que ser un mago, a la etapa del juicio. Lo que sí debe tener es conocimientos plenos sobre los nuevos procesos. Por algo es juez. Eso sea sí, que las pruebas a cargo y las pruebas a descargo fueron validadas por este juez. Igual los acuerdos que hizo el Ministerio Público, y lo único distinto allí son tres aspectos, perdóname Carmen para terminar la idea nada más, que él en los aspectos de inconstitucionalidad no tomó decisión porque se acogió a dispositivos que ya había emitido el Tribunal Constitucional. Respecto de los incidentes, todos, no lo entendí, pero bueno. No, que los incidentes en esa etapa se debaten durante el proceso. Si tiene sentido, no tiene sentido. Pero él lo dejó para sancionarlo ahora y lo hizo porque tú puedes hacerlo en el mismo momento en que te lo presenta o por un asunto de lo que se llama economía procesal. Tú dices, toda la vaina que me están diciendo, yo la voy a fallar al final. Claro, la voy a ajustar. Estoy en la obligación de fallarla. Sí, eso es lo y la falló rechazándolo todos. Exacto. Esa parte... No, lo del pulpo no lo rechazó. Lo del nombre del pulpo lo acogió. Lo acogió. Sí, pero eso es lo de menos, porque
Eso puede, en otra instancia puede ser denegado o no, y no tiene trascendencia. Para fines de la decisión pero dice, del mira, fondo, dijo el juez, destacó que no todas las pruebas han sido admitidas y para algunos fue variada la calificación jurídica. Para algunos de los acusados. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, te dijeron que tú eres asociación de... No, se demostró que no, usted no es eso. Usted es un prestanombre. Exactamente. Usted lo que es un prestanombre. Que le dieron 2 pesos. Se cambiaron los tipos penales, como se llama. Un aspecto, Adolfo, que me gustaría... O sea, se precisaron los tipos. Estoy esperando. Un aspecto que a mí me gustaría tú explicaras y aclararas es las sentencias emitidas tanto en el caso de Francisco Pagán como de 3 o 4 acusados más que están, que los detalles, ellos tuvieron un acuerdo, es un juicio abreviado. Un juicio penal abreviado. Él lo que hizo fue confirmar el acuerdo. El Ministerio Público lo que hace es llegar a un acuerdo con esas personas, luego de corroborar que todo lo que ellos digan tiene sentido, razón y peso específico, para que el Ministerio Público a su vez pueda, con ese juicio con ellos, esos elementos, poder lograr condenarse a los demás. Correcto. Esa es la razón que tiene un juicio penal abreviado, que mucha gente dice contra, pero una ventaja. Un juicio penal abreviado a lo que más se parece es a todo perdido o algo ganado. O sea, si con este juicio penal abreviado yo logro que Carlos Julio me dé elementos suficientes para yo condenar a Roberto y al patrón, que son los elementos principales, bueno, pues yo dejo, si es preciso, suelto a Carlos Julio. Claro. Son parte de no es verdad que he perdido nada, he ganado. Ha ganado. Claro, porque el único que te puede dar la prueba es un juicio penal abreviado. Y no es casual que en un país donde la justicia funciona eficientemente como Estados Unidos, se recurren a eso. Pero lo que me gustaría que aclarara Adolfo, como jurista, abogado que eres, aunque no tribuno, ¿qué significa, por ejemplo, para Francisco Pagán? 5 años de prisión, 3 suspendidos. 3 suspendidos, eso es parte del acuerdo. 3 suspendidos. Bueno, lo que sea 2 o 3 suspendidos, eso se establece. Yo entendí que eran 2. No sé si hay un error en la redacción. Está bien, 2 o 3. ¿Pero qué significa eso? Porque él tiene ya 18 meses, tiene que ir a la cárcel por el resto. Por eso, exactamente. Tienes que ir a la cárcel por el resto de lo que o cumplir la prisión porque no variaron las medidas de coerción. No, es que la medida de coerción es una cosa. Eso es más para atrás, la medida de coerción es más para atrás. Aclárame esa parte. Y finalmente, sobre el dispositivo del juez, un elemento trascendente que marca una pauta que inclusive para mí, que no soy abogado, pero me gusta. Para todos los demás casos que vienen. Y para todos los demás casos, es el tema de la representación que asume el gobierno, por ejemplo, en el caso de Fomper. El caso de Fomper es un consejo, y yo, aquí en estos micrófonos que ha de comerse la tierra, decía, eso es un disparate. ¿Por qué no están ahí los miembros del consejo? Los miembros del consejo autorizaban todas esas operaciones que hacía el director ejecutivo. Entonces, ¿por qué no están allí en el caso? Entonces, ¿y por qué no es el consejo el que se querella y es el presidente de la República, el Poder Ejecutivo? Y este juez ha dicho, no, espérense, en justicia moderna, en los estados modernos, el Poder Ejecutivo tiene una participación, aunque no sea el consejo, no sea la vaina, no sea... y puso de ejemplo entidades públicas, entidades públicas con personería jurídica, sí, como impuestos internos, aduana, y puso varios ejemplos. Ellos pueden perseguirlo, pero si ellos no quieren, y quiere el Poder Ejecutivo, el presidente... tiene la misma facultad porque está defendiendo el interés de la nación, de todos. Y me sorprendió este juicio que quería nada más. Pero yo quería con relación a eso, déjame engancharme ahí, porque yo le decía a Adolfo que no pude detenerme en el momento que él estaba, porque lo estaba viendo a través de una computadora y un poquito bajito, pero sí le oí cuando él se refirió a la querella que había sometido como parte interesada. De hecho nombró hasta las personas que están dentro de esa querella, que mencionó a Bichara, mencionó a Temístocles Montá, mencionó a un sinnúmero de personas que están dentro de la querella de pero también mencionó a un grupo de personas que están dentro de la querella de los abogados del Estado, que son 2. Y él decía que no había sido admitida. Entonces yo me quedé como preocupada. Yo decía, ¿lo oí bien o lo oí mal? O sea, la querella no pudieron porque el Ministerio Público no la asumió como tal. No se hizo. Pero que yo entendí es lo contrario, que ellos podían participar en representación del Poder Ejecutivo.
Entonces, eso fue lo que entendí. Pero no es penal. O sea, él decía, al igual que la fundación, que sería bueno, a mí me gustaría... Esas son acusaciones que se adicionan. Pero él no la adicionó. No, es que son dos cosas diferentes. Hay en un juicio una parte civil y una parte penal. Recuerden que el presidente nombró una comisión compuesta por 40 prestantes abogados, encabezada por Jorge Luis Polanco, brillante abogado, que se va a encargar, y lo dice el decreto, de recuperar lo robado. Esa parte tiene civil que ver con lo civil, de cuánto se va a recuperar, dónde están todos los cuartos, y cuánto es, y dónde se mete, y cuánto tiene cada uno. Eso es una parte, que no es que se detiene ni que se saca, sino que ese civil irá a un tribunal civil. Correcto. Y lo penal está en el juicio penal que estamos viendo ahora. La referencia que yo hago es al tema penal. Porque en el penal tú solamente tienes, como de hecho lo dice, la posibilidad de una condena penal. Pero ¿qué es lo que le interesa a la gente? ¿La condena penal? La recuperación. 40,000 y pico de millones que se supone que se han robado. Eso es lo que le interesa a la gente. No son 5,000 millones. No, 5,000 en este caso. En todos los casos. 5,000 en este caso. Pero se supone que hay más de 50,000 millones de pesos al Estado que la gente tiene que comenzar a devolver en unos 60 casos que se están haciendo, se están ventilando de manera civil y de manera penal. Sí, y que la gente interpreta que cuando tú tienes que devolver, perdóname Roberto, que cuando tú tienes que devolver, está admitiendo, lo está admitiendo. De hecho, es queda implícito ahí en la parte penal. Sobre eso, ese tipo de eso es la que te iba a decir, que yo me puedo conformar con lo que van a devolver, pero espérate. Pero tú lo estás admitiendo. Tú estás admitiendo que me lo robé. Está bien que te reduzca la pena, pero lo peor de eso es la sensación que deja que por yo perseguir a dos imputados de mucho peso esté perdonando a quienes son tan ladrones o culpables como los pejes gordos. Ese riesgo que se coge. Ese riesgo calculado. Pero vale la pena, creo yo. Eso se llama un riesgo calculado en justicia. Y yo quisiera decir sobre eso que eso no es propio de la República Dominicana. No, claro. Eso es propio de todos los países del mundo. Estados Unidos lo hace diario con los narcotraficantes. Por eso que ustedes ven que los narcotraficantes nuestros duran 5 años en Estados Unidos se quieren ir para allá. Devolverle. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, quien es el ideólogo de esos juicios penales abreviados, entiende, y un concepto que lo que le importa no es quién comete el delito, sino quiénes son los ideólogos del delito. Pero para romper con la estructura, eso te iba a decir, con las estructuras, lo importante es eso, con las cabezas, que rompe las grandes cadenas estructurales. Exacto. Los grandes magnates, por ejemplo, del tráfico de la droga internacional, quedan agarrados por ese tipo de acuerdos y procesos. Por eso el sureño que tenemos ahí, con todo su cuarto que hubo que devolvérselo lavado y planchado, Quirino, cantó. Claro. Pero tú crees que a Estados Unidos le importa, perdóname, Quirino, no. Le importa a quienes hicieron a Quirino. Claro. Además, señores, esos casos, se da eso porque en la mayoría de esos casos, si no es a través de esa no se logra, porque por eso no decía ahorita, la corrupción es muy difícil. La corrupción es muy difícil de probar. Así que la gente que no pierda la fe. Y lo que usted iba a preguntar ahorita, patrón, usted de Santiago, usted debe saber más que nosotros. No, si tú supieras que no sé. Rolling por el chor. Bueno, señores, mi segundo tema está relacionado también con la justicia. Que lo Julio hace de la está relacionado con la justicia. Mi segundo tema. ¿A qué me refiero? Hoy vi una noticia que me pareció sumamente triste. Lo vi en varios medios. Decía: el matador nunca cumplió con la orden de alejamiento. Ay, sí, ese es mi tema. Se trata de el joven que mató a su pareja ayer, creo que fue en San Juan. No, ese el de Ocoa es otro. En Ocoa. El de Ocoa es el empresario. Mató. Ese señor tenía orden de alejamiento. Eso fue aquí. Y en varias ocasiones la pareja había ido por ante el Ministerio Público, como corresponde, a señalar que el señor había violado su orden de alejamiento. Entonces me llamó mucho la atención este caso. ¿Por qué? Porque los jueces, y es para que ustedes entiendan a veces por qué, en un sistema como el nuestro, aunque sea ilegal, aunque esté al margen de la ley,
¿Por qué los jueces asumen la prisión preventiva como una norma cuando debería ser una excepción? Porque la prisión preventiva es la única forma que tienen los jueces de garantizar que asuntos como estos no ocurran. Es ilegal total y absolutamente, porque son 7 las medidas de coerción, pero un sistema judicial como el que tenemos, en el que no hay forma humana, ni material, ni económica, de garantizar todas las medidas, la única forma es que de manera arbitraria un señor que amenaza a su pareja en 2 ocasiones esté en prisión preventiva. Se ha violado una orden de alejamiento, se ha violado todas las órdenes, pero el ministerio no tiene cómo garantizar el cumplimiento de esas órdenes. Y por eso nosotros hemos visto aquí, vemos a menudo, cómo gente que tiene los localizadores en las piernas violan eso, como gente que tiene prisión domiciliaria violan la prisión domiciliaria. Y lo digo porque he visto gente que tiene prisión domiciliaria en el Supermercado Nacional. Y que me llamen, que yo le voy a decir nombre y apellido. Y otro tipo de medidas precautorias que se ponen. Entonces es lamentable. Pero ¿qué debe pasar? Algo tiene que cambiar para que acciones como esa no sigan ocurriendo. Por ejemplo, ¿cómo es posible que no pase nada cuando esa señora en 3 ocasiones fue por ante el Ministerio Público a decir que su expareja la había amenazado y que se presentó a su casa teniendo orden de alejamiento? Algo tiene que pasar con los señores del Ministerio Público que violaron lo que manda la ley. Porque ¿qué pasa con alguien que se le da orden de alejamiento y no la cumple? Sencillamente se le cambia esa medida por una medida mucho más drástica. ¿Cuál debió ser la medida inmediata? Desde el momento en que la víctima le dijo al Ministerio Público que ese señor le está amenazando y que se apareció por la casa, el protocolo manda a que de manera inmediata ese señor sea llevado a prisión, porque es la única forma de garantizar la vida. Con las otras medidas usted me dirá, bueno, pero que las otras se violan. Claro, se viola, pero hay una parte que es responsabilidad exclusiva del Ministerio Público, y una de ellas es esa. Si una mujer va al Ministerio Público y le dice, señor ministerio, el papá de mis hijos me quiere matar y ha ido 3 veces a mi casa, y mira, yo tengo una orden de alejamiento, es obligatorio, es mandatorio que ese mismo día el Ministerio Público tenga la responsabilidad de ir a buscar a ese señor hasta que se ventile y se averigüe, porque probablemente no sea cierto lo que ella dice, pero es mejor que mañana no sea cierto a que mañana él mate a la señora. Y esto lo estoy mencionando en este caso, pero pasa muy a menudo. Al año nosotros tenemos 40, 50 mujeres que son matadas por sus parejas, aún habiéndole dicho al Ministerio Público una querella en la cartera, varias ocasiones que le está molestando. Entonces yo puedo entender que no haya condiciones materiales, como dije al principio, para garantizar todas las medidas, pero esa medida de manera particular, desde que una mujer va y dice, ese señor violó y fue a mi casa y me llamó por teléfono y me dijo que me va a matar, tiene que haber una sanción, tiene que ser traducido a la justicia. Y ahora la responsabilidad exclusiva es del Ministerio Público, y no se puede quedar eso así al Ministerio Público. Algo tiene que pasar con esos Ministerios Públicos, que recibida la denuncia de la persona afectada no hacen absolutamente nada, coño.